Damas y caballeros, distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Lecciones de Tesis, todo lo que necesitas para hacer tu tesis de Derecho, del autor Dr. Jorge Rodríguez Vélez. Vamos a saludar y presentar a la mesa de honor. Conforman la mesa de honor el ingeniero Raúl Bao García, vicerrector de la Universidad San Martín de Porres. De manera virtual saludamos también al doctor Wilfredo Penco, ministro y presidente de la Corte Electoral de Uruguay. Está participando de manera virtual. Saludamos al doctor Aarón Ollarse Yuseli, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Saludamos también a la doctora Miluz Cacano López, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. A la doctora Raquel Cárdenas Manrique, fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima. Y al autor del libro Lecciones de Tesis, todo lo que necesitas para hacer tu tesis de Derecho, doctor Jorge Rodríguez Vélez, autor del libro. Queremos saludar también a nuestros invitados en el palco de honor virtual. Saludos desde Lima, Perú, para el doctor Wilfredo Penco, ministro y presidente de la Corte Electoral de Uruguay. Saludos para el licenciado Arturo Silvera, ministro de la Corte Electoral de Uruguay. Ingeniero Juan Máspoli Bianchi, ministro de la Corte Electoral de Uruguay. Saludamos también a la licenciada Laura Villalba, especialista electoral de la Oficina de Elecciones y Servicios al Votante de Ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Doctor Alejandro Tulio, secretario electoral permanente de la provincia del Chubut, Argentina. Doctor Patricio Valdés Aldunate, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de Chile y expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. Doctor Jorge Zúncar, director de Relaciones Internacionales de la Junta Central Electoral de República Dominicana. Economista Nicanor Moscoso Peso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. Doctora Laura Zúñiga Rodríguez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Y saludamos también a la doctora Paola Cosabela, consultora electoral. Bienvenidos a las personas que se encuentran, son nuestros invitados desde el palco de honor virtual. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a dar inicio a este programa de presentación del libro Lecciones de Tesis, todo lo que necesitas para hacer tu tesis de Derecho. Escucharemos a continuación las palabras de saludo al autor del doctor Wilfredo Penco, ministro y presidente de la Corte Electoral de Uruguay, quien participa de manera virtual. Muchas gracias. Un gusto estar participando en esta prestigiosa Universidad San Martín de Porres,
junto a otros ministros de la Corte Electoral de Uruguay que me acompañan y otras figuras de trascendencia en el mundo electoral del continente. Quiero decir que ha sido un honor participar en este libro con unas palabras preliminares que he titulado Breves palabras preliminares a una propuesta para aplaudir, y que hoy quiero compartir con ustedes en la brevedad de sus párrafos. Como he dicho, la vocación docente del doctor Jorge Rodríguez Vélez y su capacidad para orientar el estudio adecuado en estudiantes de nivel universitario son puestas en evidencia, una vez más, en estas circunstancias, al hacer compatibles el rigor teórico y la amable dicción como atributos propios e irrenunciables en la perspectiva de un discurso en el que se logran conjugar sin contradecirse. Rigor y amabilidad son dos palabras que definen el perfil intelectual del doctor Rodríguez Vélez traducido en este libro. Las tres elecciones que propone como modelo de investigación, cada una a su debido turno, pero todas en su conjunto imprescindibles, han sido concebidas como apoyo a potenciales tesistas, dispuestos a comprometerse, como lo hace el autor, con el desafío intelectual y ético que supone contribuir al cabal conocimiento científico y aproximarse a las vías de solución a los problemas objeto de estudio en cada caso. Otra vez dos palabras, compromiso y desafío, que definen muy bien al doctor Jorge Rodríguez Vélez. Y finalmente, mi saludo se concreta subrayando el notable y reiterado esfuerzo de síntesis, contextualización, orden y procesamiento informativo minucioso en que se empeña, así como en la amplitud, sistematicidad y consecuencia metodológica en el diseño de sus planteos, comentarios, sugerencias y reflexiones, que se muestran como las más notorias virtudes de la propuesta que nos ofrece el doctor Rodríguez Vélez, propuesta merecedora de agradecimiento por parte de sus beneficiarios, lectores, junto al aplauso por la generosidad desplegada en la instancia, al igual que en su destacada y fecunda trayectoria pública. Por estas razones, le expreso una vez más al doctor Rodríguez Vélez mis felicitaciones y mi adhesión a este acto. Muchas gracias. Doctor Wilfredo Penco, ministro y presidente de la Corte Electoral de Uruguay, quien participó de manera virtual. Cabe mencionar que esta ceremonia, esta presentación del libro se está transmitiendo a través de la página de Facebook de la Universidad San Martín. Continuamos y a continuación tenemos las palabras de la doctora Raquel Cárdenas Manrique, fiscal superior del Distrito de Lima, sobre cómo se gestó la obra a través de un curso de tesis. Buenas noches a todos los presentes. Mi agradecimiento y por el honor de compartir con los integrantes de la mesa de honor. Mi agradecimiento al doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez por este invalorable gesto de poder compartir con ustedes en la presentación del libro Lecciones de Tesis, todo lo que necesitas saber para tu tesis en Derecho.
Soy una muestra del trabajo y el esfuerzo que desplegó el doctor Jorge Rodríguez Vélez en la vida universitaria. Fue mi maestro en Derecho Penal cuando cursaba el tercer año en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Derecho, y desde ese momento empezamos a trabajar lo que corresponde a desarrollar aspectos sustanciales para ayudar a los estudiantes a formular su tesis, a construir su investigación que los lleve a poder optar un determinado grado. Cada uno de nosotros tenemos un mundo por explorar, muchas ideas para investigar. Sin embargo, nos enfrentamos siempre con esta dificultad de cómo iniciar nuestra investigación. Y esa fue una permanente búsqueda de encontrar la solución para el doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez. En mi caso, luego de trabajar en el ámbito metodológico, de coadyuvar en las tareas de investigación con el doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, tuve la oportunidad de ingresar y formar parte del sistema de administración de justicia, inicialmente como asistente judicial de la insigne magistrada Miluska Cano López, que se encuentra presente en esta mesa y que es un honor para mí compartir. Muchas veces nosotros los magistrados enfrentamos permanente dificultad para formular nuestra tesis, y ello definitivamente obedece a múltiples factores, porque las investigaciones requieren un tiempo, requieren también una disciplina, y eso tenemos que nosotros los magistrados empezar a poder buscar equilibrar el trabajo, la carga procesal y también abordar el desarrollo del ámbito de investigación para poder obtener los distintos grados académicos. Esta dificultad que enfrentamos los magistrados para hacer una tesis, sea para jueces o fiscales, depende en gran medida y era una situación permanente que identificábamos. En general, los estudiantes, los tesistas, nos enfrentamos a una principal dificultad que era identificar el tema. Sin embargo, cuando formo parte ya de la magistratura, me encuentro con una situación bastante preferente, porque los magistrados permanentemente en nuestro quehacer diario nos enfrentamos a una serie de situaciones problemáticas que de alguna manera nos dan un plus para poder identificar ese primer punto de inicio, que es la identificación del problema. Consideramos que debemos aprender a desarrollar nuestras investigaciones y esta es la finalidad de este libro. Nosotros tenemos la posibilidad de identificar en nuestro trabajo diario una problemática concreta, un problema significativo dentro de nuestro quehacer profesional. En el ámbito penal en el cual nosotros nos desarrollamos, podemos encontrar una serie de temas que pueden ir desde estos ámbitos recientes, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, o aquellos temas vinculados al análisis de la corrupción, la reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema penitenciario, la justicia restaurativa, las temáticas de violencia de género, violencia intrafamiliar, la protección de los derechos humanos, el impacto de la tecnología en la comisión de los delitos. Es un amplio bagaje, un amplio espectro de temas en los cuales nosotros podemos desarrollar nuestros ámbitos de investigación, nuestras investigaciones a través de las tesis. Agradezco a ustedes y fundamentalmente el doctor Aarón va a desarrollar con amplitud la temática del libro, pero me permitía con ustedes compartir estas pequeñas palabras que fundamentalmente evidencian el agradecimiento y el cariño por el doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la doctora Raquel Cárdenas Manrique, fiscal superior del Distrito de Lima. Ella habló sobre cómo se gestó la obra a través de un curso de tesis. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Miluska Cano López, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, sobre la importancia de la investigación en su gestión y reforzar en los egresados la conclusión de sus tesis. Bien, muy buenas tardes, ya noches con todos y todas, distinguido doctor Jorge Rodríguez Vélez, estimado maestro, distinguidos miembros de la mesa de honor. También veo a muchos maestros, personajes muy ilustres en mi vida, en la vida del Poder Judicial, colegas, amigos, hasta la persona que me dio la patadita inicial para entrar al Poder Judicial, que es el doctor Miranda. Así es que, bueno, un aplauso para él y para todos ustedes. Y en los rostros de cada uno de ustedes veo a muchos amigos, colegas y sobre todo a esta comunidad jurídica tan importante de la Universidad San Martín de Porres. Tengo el honor de dirigirme a ustedes por invitación de mi maestro, el doctor Jorge Rodríguez Vélez, profesor universitario a quien muchos de nosotros conocimos en las aulas. Yo traje algunas fotografías en realidad porque las imágenes hablan más que 1000 palabras y se nos dio muy poco tiempo para relevar la vida y obra de un gran maestro, profesor universitario, insigne jurista y además persona que en la vida profesional ha desempeñado muchos y muy importantes cargos. Nosotras como Raquel somos alumnas de él. Yo tuve el honor de ser su alumna en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en el pregrado. Estábamos en 5º año de Derecho, antes no eran ciclos, eran años, 6 años de Derecho, y él nos enseñó práctica procesal penal. La vida profesional y docente del doctor, que se enmarca desde sus estudios en nuestra alma mater, inició en 1984. Cuando yo terminaba el colegio, él era ya profesor universitario. Así es que toda una vida, desde 1982, profesor auxiliar y luego fue ascendiendo, llegando a ser profesor asociado y últimamente destacando su labor como docente en lo que es posgrado, en tesis, ¿no? En maestría, en doctorado. Hoy día nos convoca un evento muy particular y también muy especial, que es la presentación del libro, Lecciones de Tesis, todo lo que necesita saber para hacer su tesis de Derecho. Y el encargo que se me dio es básicamente comentarles desde la gestión de la presidencia de la Corte de Lima, que me honro en presidir en la fecha, qué se está haciendo para fomentar la investigación universitaria. Y ustedes dirán, pero los jueces, ¿qué van a hacer con eso? En realidad, ¿acaso ustedes son una casa de estudios? Pues sí, donde nos encontramos en cada ámbito de la vida, todo abogado, abogada, va a seguir desempeñando sus estudios de investigación, puesto que esta carrera nos exige estar siempre en la vanguardia y siempre renovando nuestros conocimientos y actualizándonos. Así es que en la Corte de Lima, desde el inicio de la gestión que tengo el honor de presidir este año, hemos iniciado una labor con las universidades de convenios, donde se ha implementado a raíz de esta inquietud por desarrollar, como bien relevaba nuestra doctora Raquel Cárdenas, el hecho de la investigación desde el campo jurídico en la problemática de la praxis judicial. Y con la Universidad Mayor de San Marcos
desplegamos un convenio en el que se instituyó a raíz de este convenio la resolución administrativa 633-2025 de agosto de este año y se implementó la Comisión de Investigadores Meritorios en la Corte. Se designó a un grupo de magistrados de todas las especialidades, desde la especialidad civil, contencioso administrativa, comercial, tributario, penal, etcétera, laboral, y se les convocó a los estudiantes para que puedan indicar cuál era su tema de análisis o de estudio. Así es que desde esa fecha tenemos a los investigadores jóvenes que están en el campo, en los órganos jurisdiccionales y también en las áreas administrativas de la Corte, puesto que si les resulta novedoso, seguro que para la mayoría no, en una Corte se ven temas desde logísticas, infraestructura, temas hasta de ingeniería electromecánica, porque tenemos que ver todo el funcionamiento de ascensores, tenemos que ver parte contable, administrativa, servicio social, bienestar, temas de derecho laboral, contrataciones públicas, es muy amplio. Entonces la convocatoria ha sido importante, se está abarcando todas las áreas, inclusive bibliotecología, también había una persona interesada, y gracias a Dios lo hemos implementado, se van a hacer las evaluaciones constantes y el monitoreo constante para que presenten mensualmente sus informes y el cierre que es en diciembre, el 22 de diciembre, día del aniversario de la Corte, los investigadores presentarán su proyecto. ¿Y esto para qué? Para que se pueda ir desarrollando la investigación. Tema de nuestro ilustre profesor y hoy quien presenta su libro para deleite y práctica de cada uno de nosotros. Voy a destacar muy brevemente lo que el doctor ha realizado con fotografías, porque las fotos hablan más que 1000 palabras, entonces si pudieran pasar rápidamente, ya que me dieron 8 minutos y creo que voy hablando 15, voy avanzando con esto, ya, a ver, así, ahí está el doctor y sus exposiciones por la formación académica de tantos alumnos que seguramente hoy se encuentran, como Raquel en la Villarreal y mi persona en la San Martín, y en la Facultad de Derecho, como les decía, en su experiencia profesional, en el Jurado Nacional de Elecciones como miembro y luego reelegido en esta casa de este ex poder del Estado, ahora no, antes era el poder electoral, pero ahí el doctor representando a las universidades privadas con una experiencia destacada y estas fotos anecdóticas del aniversario de la Tuna de Derecho, ¿no?, de la Universidad San Martín, muchos de ustedes lo recordarán, al profesor con el atuendo, el grupo de ex miembros de la Tuna también, que es una institución, y sobre todo en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, y hoy en lecciones de tesis. Al doctor Rodríguez Vélez los caracteriza, uno, su sentido social, su sentido de compañerismo, ¿no?, su gran cordialidad amical, porque él no solamente era el profesor, sino era aquella persona que te brindaba una confianza para decirte, oye, te falta esto, tienes que realizar tal cosa, directamente, ¿no? Él es una persona a la cual queremos mucho porque se caracteriza por su practicismo, por ser directo y por ser muy cordial, sobre todo además porque en la vida el maestro no es aquel que te enseña derecho solamente, sino que te dice, mira, oye, yo hago ciclismo y por eso me mantengo, y uno lo sigue o lo mira y dice, caramba, el maestro se mantiene joven, tipo Polistel, mientras nosotras nos hacemos más de edad. Pero bueno, hoy en tesis, ¿no?, en lecciones de tesis, seguramente que el maestro a cada uno de nosotros nos brinda este aporte práctico, directo, con palabras sencillas,
para seguir en el camino de poder culminar nuestros grados académicos, en el camino de la investigación científica, en el camino de poder resolver las problemáticas actuales que son muy álgidas en la actualidad, y que los abogados y abogadas del Perú tenemos una gran misión que cumplir en ese aspecto. Independientemente del lugar donde nos encontremos, nuestra misión sigue, y el camino también lo marca personas como el doctor Rodríguez Vélez, a quien felicito y agradezco esta oportunidad. El libro será una herramienta valiosa a partir de hoy para cada uno de nosotros y los que seguimos en el ámbito académico, que como abogados requerimos de seguir estudiando y capacitándonos. Muchas gracias por esta oportunidad, maestro, y que Dios lo bendiga. Gracias, por acá. Bien, gracias, doctora. Y algo que también caracteriza al doctor Rodríguez Vélez es que es un gran chef, un chef. Hemos visto los videos como chef. Bien, vamos a continuar con la presentación del libro Lecciones de tesis, todo lo que necesitas para hacer tu tesis de Derecho. Y continuamos ahora con el comentario del libro a cargo del doctor Aarón Ollarse Yuseli, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para quien pedimos un fuerte aplauso. Ya está aquí. Señor vicerrector Raúl Bao, señora presidenta de la Corte de Lima, doctora Milosca Cano, doctora Raquel Cárdenas, fiscal superior, al autor del libro, Jorge Armando Rodríguez Vélez, y grandes, ilustres personajes que he vuelto a ver hoy, el doctor Tambini, el doctor Sánchez Palacios, el doctor Tábara, Bonifacio Meneses, todos profes de la San Martín, casi. Doctor Sequeiros, Miranda Canales, congresista Arce, doctor López Pérez, mi decano, los negros, decano de la Nacional de Piura, Joseph. He visto también a Rodríguez Patrón, ahí que nos, la señora Luna, está también mi coordinadora, doctor Hurtado, Napar, Ivón, Julca, a todos los que pueda reconocer, gracias por estar, Julio Lozano, mi compañero, y de repente él es el más atento porque fui jurado de su tesis doctoral y hay anécdotas ahí, ¿no? Y de varios, desde ahí ya no me dejan tomar examen de doctoral en la San Martín. Pero justo por el contenido del libro, ¿no? Porque hablábamos con Jorge ya varios años, lo conozco más de 20 años a Jorge, yo estudié penal con su código penal comentado hace 30 años ya, 30 años, miren cuánto ha pasado. Y luego lo volví a ver cuando volví a la San Martín a dictar y era coordinador. Y siempre comentábamos, ni un 1% se doctora en las universidades, ¿no? Es el grado más alto y por eso tiene un alto rigor académico. Y lo que trata el libro es, lo primero es hacer de la tesis igual a los reglamentos existentes en las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque las tesis son IMRD, comienzan desde resumen, abstract, palabras claves, el marco metodológico, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, tiene una metodología especial, luego viene marco conceptual, esas palabras se describen, esas palabras claves se describen, luego un marco teórico y él les explica cómo y cada pasito lo voy a desarrollar brevemente para cómo se elabora el marco teórico, las limitaciones, objetivo, importancia, todo lo desarrolla aquí, lo desarrolla claramente y la idea es, no hoy bien, ¿no? El marco teórico hasta comienza con el título, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla, conclusiones, recomendaciones, ya hasta aporte científico. Y luego pone algo interesante en el 13 o en el 12, que es citas bibliográficas, cómo se citan, cómo se debiera citar y los problemas que tienen las universidades.
acaban de desafiliar a más de 20 revistas indexadas por temas de plagio, inteligencia artificial y la baja calidad en sus producciones. Y eso todo lo que implica con anular los registros de investigadores, en fin, los ascensos en las universidades y también en los concursos públicos por el valor o por no haber cumplido con determinados requisitos existentes. Bien, comienza Jorge con el título, o retrocede un poco. Uno puede investigar de varias maneras. Uno, como artículo científico, en una revista indexada. La indexación regularmente, para que tenga valor, tiene que ser en Scopus o en Web of Science. Hay unas revistas, porque ese es el top, hay otras, pero las que valen más son Scopus y Web of Science. Hay árbitros, mínimo 3 árbitros ciegos que van a observar los artículos. Hay que tener la afiliación a esa universidad. Si yo voy a graduarme en la San Martín, Villarreal, en cualquier universidad, debo de afiliarme a esa universidad y ahí va a valer ese artículo científico como un medio de graduación para la obtención de un grado académico, sea pregrado, maestría o doctorado. Luego el sistema americano, que es un sistema de papers, que son esos mismos artículos científicos, pero en vez de 15 páginas, de 10 a 15 páginas, sino son de 100 páginas, unos 500 libros utilizados, en fin, artículos científicos, unos 100 libros utilizados y artículos indexados. Doctor Pacheco, ¿cómo está? Luego monografía. Ahí hay cuestionamientos como la monografía y todo, pero la forma de escribir es la misma. Y luego tesis, ¿sí? La forma de escribir es la misma. Y voy a la lección 12, aunque hago un agregado. No se puede citar nada textualmente, porque si no el antiplagio lo va a ubicar. Doctor, pero APA, porque ahí dice APA 7, APA me permite citar 40 palabras y luego la inclino hacia la derecha, pero si tú haces tesis y la inclinas hacia la derecha va a salir 90% de similitud. Entonces la idea es no citar nada textualmente. Usted lee varios libros sobre un tema y luego va conjugando en un solo párrafo 10, 15 autores, cuanto fuere. La diferencia entre una tesis doctoral y una tesis de pregrado de maestría es cuántos artículos puede mencionar dentro de un solo párrafo, cuántos autores usted puede mencionar. Entonces, el título, vamos al título. El título en las tesis en Perú está compuesto por 2 temas, son 2 temas que se contraponen, ¿sí? No solamente uno, sino 2, y van a aparecer ahí tesis correlacionales, ya los metodólogos comienzan si son tesis mixtas, y en fin, existe distinta variedad de tipo de tesis correlacionales, cualitativas, cuantitativas, en fin, que poquito a poquito vamos a ir viendo. Creo que estoy hablando más complicado que el libro, él en el libro lo hace más simple, más fácil. Entonces, estos 2 temas que utiliza para crear los problemas los tiene que correlacionar, ¿sí? ¿Qué factores de A influyen en B? Ese sería el problema principal. Y los problemas secundarios, porque es variable, dimensión e indicador. Así se va trabajando una tabla, él crea la tabla ahí, la matriz de consistencia, matriz operacional, donde se va haciendo eso, porque es importante, porque cuando suba al SPSS la data, va a estar todo ordenado. Cuando cree su encuesta, las preguntas son específicas de acuerdo a variable, dimensión, indicador. No puede obviarse. ¿Y qué significa? Que si tiene una tesis que contiene 2 temas, tiene que elaborar el marco teórico sobre esos 2 temas. Si se elabora solo de uno, me vuelve al año siguiente y me desarrolla el otro tema, porque si no, me dicen, doctor, pero ¿por qué es así? Todas las universidades han colocado resultados y cuando se correlaciona, se crea una encuesta y esta encuesta es llevada al SPSS obligatoriamente, porque así dice APA, y es sometida a una prueba de correlación, Pearson, en fin, todas las que existan, y la misma encuesta es sometida a una prueba también estadística, que regularmente es alfa de Cronbach para ver la fiabilidad,
esa misma encuesta tiene que ser validada por expertos para ver la confiabilidad. Entonces, todo es técnico específico. Doctor, pero ¿por qué usted exigía en los exámenes que cumplan con ello? Porque todo eso está regulado en los reglamentos de las universidades. Sin querer, queriendo, están obligando a que se escriba de esa manera. Puede escribirse de otra manera sí, si el reglamento lo dice, ¿no? A partir de hoy, también artículos científicos, sobre todo en doctoral y maestría que ustedes dirigen, que se gradúen con artículos científicos en revistas indexadas, de repente, y ahí los quintiles, ¿no? Quintil 1, 2, 3, dependiendo, o cuartiles, como dividan ello. Que ese ya va a ser el segundo libro del doctor Rodríguez, Cómo escribir artículos científicos en revista indexada, que vendría a ser la traducción, el reescribir la misma tesis en formato artículo científico, o sea, las 100 páginas, reescribirla en 15 páginas y publicar artículo derivado de una tesis doctoral. Muy bien, entonces, problema, ¿cómo se convierte en objetivo? Se le añade un verbo en infinitivo, y luego, ¿cómo se convierte en hipótesis? Se le añade el aspecto valorativo, ¿sí? Entonces, coherencia metodológica es eso, de que del título se desprenda el problema, objetivo, hipótesis. Algunos le van a añadir que necesita que exista el aspecto temporal, el aspecto espacial en Lima, 2023, 2024, eso ya cada facultad va a decidir, el número de palabras que debe contener el título, en fin. Inclusive el libro les habla de limitaciones, les habla de importancia, los límites que tuvieron, las dificultades que tuvieron y cómo las supera, cómo debiera de mencionar usted en la tesis cómo superar. Luego viene el marco conceptual, que es la definición de la variable, dimensión e indicadores, pero con sus propias palabras. No, doctor, yo quiero citar al mejor autor, no, porque si no le va a figurar que existe plagio o similitud. Las universidades, al pasar el antiplagio, lo tienen que pasar con cero filtros. No puede colocar filtros porque el ente rector, doctora Sea, ¿cómo está? El ente rector, cuando pasa el antiplagio, lo pasa sin filtros, ¿sí? Así que, no, doctor, yo le he puesto filtro 40 palabras, por eso que le sale 80% de plagio, ¿no? Cuando le vuelven a pasar el antiplagio. Entonces, en el marco conceptual tienen que definir variables, dimensiones, indicadores, por ahí alguno más, pero con sus propias palabras, porque en este nivel académico ustedes ya están al nivel de definir mejor que muchos libros. No pueden utilizar diccionario, no pueden utilizar enciclopedias, todos tienen que ser libros especializados y revistas indexadas. La actualidad de los libros, en libros varía porque necesitamos clásicos, al derecho romano, digesto, institutas, exábiblos, leyes de India, novísimas leyes de India, en fin, luego el derecho comparado desde las escuelas del derecho, ¿no? La pandectista, la exegética, la italiana, en fin, puede hacer toda esa transición, pero también revistas indexadas de los últimos años. Una de las tesis que me trajeron en un doctoral, enseñé en casi todas, así que no hay problema con qué universidad. El último libro citado era de hace 15 años. ¿Sí? Y me decía, doctor, mi tesis es especial, pero eso significa que hace 15 años dejó de escribir y queda un gap de 15 años, ¿no? Entonces no puede ser publicada, tiene que buscar libros. Entonces la actualidad significa que también debe encontrar libros. Si publico el 25, tiene que haber libros y artículos científicos del 25. Un director de una institución presentó una tesis doctoral sin ningún libro, dijo que era inédita en el Perú y en el mundo y solo él había escrito sobre ello. Hasta ahora está buscando libros porque no puede publicar si no hay revistas científicas indexadas, ¿sí? No puede publicar. Se publica leyendo fuentes bibliográficas, hemerográficas, lo que fue. Y se puede citar todo, se puede citar revistas, se puede citar conferencias, periódicos, en fin. Luego viene el marco teórico, que es el fuerte de una tesis, donde se analiza ambas variables, los dos temas, y se los correlaciona allí mientras se estudia, y se debe ver historia, doctrina,
derecho comparado, legislación, tratados y jurisprudencia, por cada variable. Me trajeron una tesis sobre arbitraje y violación a los derechos fundamentales en el arbitraje internacional, y la tesis solo me hablaba de arbitraje y no me hablaba de derechos fundamentales y su violación. Tiene que desarrollar ambas variables. Y de esa manera, doctor, pero ¿cómo voy correlacionando en el marco teórico? Por ejemplo, cuando leo un tratado de arbitraje, tiene que ver dentro de ese tratado dónde hace mención a vulneración de derechos fundamentales. Y cuando ve los tratados de derechos fundamentales, tiene que ver dónde se hace referencia a los arbitrajes. ¿Sí? Entonces, es allí donde usted debe de demostrar toda su aptitud académica y el rigor académico en el marco teórico. ¿Sí? Tiene que leer y debe ser usted el que tiene la mejor bibliografía de todo el Perú y de toda su universidad. ¿Sí? Y lo demuestra escribiendo y cómo escribe. Yo le mencionaba, por párrafo debo de ver 5 o 10 autores. ¿Sí? Y ahí ya no va a poder copiar nada, porque como mete 5 o 10 autores, pongamos, ¿no? En breve hago ya para que me falta resultados, conclusiones, recomendaciones. Pongamos, todos hemos visto el contrato social. En un solo párrafo usted tiene que diferenciar todas las teorías que he leído sobre el contrato social. Si solamente me cita a Hobbes, media página, eso no es investigación. Esa es recopilación, faltaría investigación. ¿Cómo se investiga, cómo se presenta? Pongamos, Hobbes señalaba que se tenían que delegar todos los derechos al Estado. Kant señala que existían derechos indelegables y cuáles eran los indelegables. Ya después viene en Rousseau, Mommsen y todos ellos donde siguen las teorías kantianas. Pero en un solo párrafo tiene que ir demostrando. ¿Sí? Y voy diciendo, los marcos teóricos bien escritos, sus 20 páginas, los artículos que ganan premio Nobel, pero derivan de investigaciones grandes, son de 20, 25 páginas. No más. ¿Sí? Entonces el marco teórico es el fuerte. Pero luego nos exige un capítulo de resultados. Y ahí viene el problema para nosotros abogados, y por eso, y es también lo que va a venir en la otra parte del libro, porque resultados hay que utilizar pruebas estadísticas obligatoriamente. Y lo tiene que hacer usted. Usted no puede contratar a un ingeniero y todo, porque lo primero que le van a decir es por qué utilizó esa prueba estadística, dónde están los Excel, cómo realizó la encuesta. Los resultados salen regularmente en la encuesta. ¿Sí? Regularmente en derecho, en sociales, por eso se llama SPSS, Social Science, se utiliza el SPSS. Luego hay una discusión de resultados donde discute los resultados que he obtenido con las tesis que existían en antecedentes. ¿Se acuerdan que hay un capítulo antecedentes? En discusión de resultados, esos antecedentes los discute en esa discusión con sus resultados. ¿Sí? Existe relación tal, alta, porque está cerca a punto 1, en fin, y cómo la tesis tal, y como contrario a la tesis tal, ¿no? Esa es discusión de resultados. Si en hecho estadística, me dicen, doctor, en derecho yo le he llegado a otro resultado, pero ¿cómo he llegado? No. En derecho no hacemos eso, ¿no? Nos sirvió la tesis en educación. En educación sí tienen que elaborarlo, si no, no aprueban su grado académico. Y luego viene conclusiones, se concluye sobre las hipótesis. Doctor, no, yo me inspiro y creo conclusiones, nada, usted concluye sobre las hipótesis y recomienda sobre las conclusiones. Eso es coherencia metodológica. Doctor, mucho problema, sí, me dice que el 1% se doctora con tesis menos. No, es un mecanismo, es una técnica que poco a poco, y este libro les va a ayudar cómo hacer. De la mejor recomendación se puede hacer un aporte científico al investigador. Lo desarrolla, puede terminar en un proyecto de ley, que es una pregunta regular en una tesis, ¿no? O en la sustentación de la tesis. ¿Y usted qué aporta? La creación de un ente especial, y ahí está el proyecto de ley anexado. Luego, en la última lección 13, lo que coloca Jorge es un reloj que lo va a ir guiando sobre el avance de su tesis, donde tanto el docente
el tutor como el alumno pueden ir midiendo sus tiempos y su avance en la tesis. No sé si él lo sintetiza mejor cuando escribe, le digo, y un honor presentar el libro, y muchas gracias por asistir, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos. Gracias. Bien, las gracias por el comentario del libro del doctor Aarón Ollarse Yuseli, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Damas y caballeros, y luego de estas importantes ponencias de los que han tenido el uso de la palabra en esta presentación, toca el turno de escuchar el sentimiento del propio autor del libro Todo lo que necesitas saber para hacer tu tesis de Derecho. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez. Sí, muy buenas noches. En realidad, bien dice Lenita, expresar un sentimiento, porque ya Aarón ha dicho todo lo que está en el libro y no me ha dejado nada de lo que yo pensaba decir. Pero vamos a hacer un esfuerzo para complementar algunos aspectos, previamente saludando a los miembros de la mesa de honor, al señor vicerrector, mi amigo don Raúl Bau García, a la doctora Miluzca Cano, ex alumna, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Raquel Cárdenas, como lo decía en una previa que tuvimos, alumna mía en Villarreal y una de las mejores alumnas, y a través de la plataforma Zoom saludar a mi amigo presidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco, por esa generosidad de poder de manera virtual dar unas palabras el día de hoy y haberlas también plasmado en las páginas de este libro. Están presentes también de manera virtual mi amigo, el ministro de la Corte Electoral de Uruguay, Juan Máspoli, Arturo Silvera, también el vicepresidente de la República, ex vicepresidente de la República Oriental del Uruguay y ex embajador hasta hace poco de Uruguay en el Perú, Luis Hierro López. Y Uruguay es una tierra con la cual nosotros hemos hecho relaciones a través de la observación electoral muy cercanas. Son ellos y otras personas, amigos muy distinguidos en esa patria que nosotros hemos seguido, de donde es oriundo también el jurista Eduardo Couture. Quisiera decirlo, pero de eso no tengo evidencia porque es un tema no zanjado. Quisiera decirle a Wilfredo, y muchos quisieran escuchar, que el zorzal criollo nació en Uruguay, en Tacuarembó, pero hay quienes sostienen que nació en Argentina o que nació en Francia. Es un tema aún no zanjado. Lo que sí está claro es que Carlos Gardel cantó Mi Buenos Aires querido y contribuyó a la musicalización de esa canción. Dicho esto, también saludar al maestro Moisés Tambini, mi amigo Moshe, al doctor Javier Enrique Mendoza, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y también del Poder Judicial, Francisco Pancho, mi amigo, queridísimo amigo, con quien hemos compartido largas jornadas, nunca arrodillándonos, sino firmes, aun cuando a veces salíamos medio machucaditos, pero afrontamos un proceso electoral el 2016 muy difícil, pero salimos, como decías tú, Pancho, encomendémonos al Señor y ya verá Él qué nos pasa, salimos adelante. Mi amigo Boni, también el doctor Sequeiros Iván, es juez supremo, Manuelito Miranda, es presidente del Tribunal Constitucional, con quienes hemos compartido largas oportunidades de viajar al interior del país en condición de ponentes, como él siempre lo dice, y yo lo repito, hay hombre para rato, al parlamentario andino Fernando Arce, también mi amigo y ex
presidente del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco Villar, Julio Gagó, mi amigo de la infancia, jugábamos ahí en un grupo similar de amigos, Luis López Pérez, encargado del decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, mi decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, el doctor Juan Carlos Negro. Creo haber visto por aquí también al doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, me parece haberlo visto entrar, y mi amigo el doctor Nelson Jiménez, y tantas personalidades. Ahí está el doctor Manuel Sánchez Palacios, saludos Manuelito, mis hermanos de la Tuna, mi familia, mis amigos de la promoción Bramón Arias 1981, y paro de contar, si no nos vamos a extender demasiado. Decía que el doctor Aarón ya no me ha dejado espacio para comentar porque ya lo ha hecho todo. Entonces, yo conversé con él la posibilidad de, a ver, que él me dejara algo para poder comentar, pero en realidad no me ha dejado nada. Voy a hacer un esfuerzo para poder sintetizar, complementando muchas de las cosas que él ha señalado. Sobre todo aspectos que en la enseñanza del curso de tesis o tutoría, como se suele llamar en alguna u otra universidad, aflora esa preocupación del alumno, del tesista, y eso que yo le he denominado el síndrome de la tesis. Es decir, decirle a una persona que quiere elaborar su tesis, la palabra, valga la redundancia, tesis, es como que hubiera visto al diablo. Entra en shock, le resulta difícil poder, cuando alguien le pregunta sobre qué materia va a ser su tesis, qué ha hecho para problematizar el tema que dé origen al desarrollo de su tesis, y la pregunta es, no sé, estoy viendo, mi asesor me ha dicho tal, pero voy a ver. Entonces es un problema que quienes estamos en la enseñanza de la investigación y en el libro procuramos que justamente establecer un camino que la tesis no sea vista como algo difícil de hacerlo, de ninguna manera, que no sea vista como un obstáculo que no se puede lograr, porque eso trae consigo, lamentablemente, que muchos ante esa situación de dificultad, algunas veces por mala orientación, terminen yendo a comprar su tesis a Zángaro o mandándola a hacer a algún sitio. Situación que obviamente no se puede permitir y no debe ser. Bien ha dicho Aarón, y esto es de conocimiento público, que hay un elevado número de egresados no graduados tanto de la maestría como el doctorado. Y ninguna universidad está exenta, ni la Católica, ni nuestra propia universidad, ni muchas otras connotadas universidades peruanas, tanto nacionales como particulares. El índice de egresados no graduados es muy alto y eso hay que combatir. En las páginas del libro, por ejemplo, iniciamos con un aspecto, solo voy a tocar algunos aspectos, que es muy importante, pero fundamental para nosotros ponernos en el partidor de lo que importa el inicio de la tesis. Y eso tiene que ver con una etapa previa, que nosotros hemos denominado pasos previos para la elaboración de la tesis. Y esto hago un símil para hacerlo de manera muy didáctica, sencilla, tiene que ver con la preparación, tiene que ver con lo que importa la planificación. Para cualquier actividad de la vida hay que planificar, hay que ordenar las cosas previamente. Y en la investigación, en la elaboración de la tesis, pasa lo mismo. Nosotros no nos podemos poner a desarrollar nuestra tesis si no hemos hecho nuestra planificación. Esto que, repito, nosotros le hemos denominado en la lección 1 pasos previos. Y entre los pasos previos más importantes, puedo señalar, por ejemplo, tiene que haber decisión. Si uno no toma la decisión de iniciar su tesis y no parar, no hasta lograr, se va a caer en el camino. Si uno no tiene los recursos para poder solventar, pagar lo que la universidad le va a exigir, los pagos hasta la sustentación, definitivamente va a ser
difícil que la pueda desarrollar y, o en su caso, concluir. Esta planificación yo la puedo asimilar o comparar con lo que corresponde a la preparación de un atleta. Un atleta previamente a competir hace pretemporada, ya sea en el fútbol o en cualquier otra disciplina. Pasa exámenes médicos, psicológicos, de peso, etcétera, etcétera. Y se prepara física y mentalmente. ¿Para qué? Para poder entrar a la competencia. Porque si no hace esa etapa previa a esa planificación, en el primer partido de práctica es posible que se quiebre o que se lesione y ya no llegue siquiera a jugar el primer partido de un torneo oficial. Igual sucede aquí, igual sucede para el desarrollo de la tesis. Hay que planificar, hay que estructurar. Eso es lo que yo lo he denominado pasos previos. Otro paso previo tiene que ver con que no podemos iniciar una investigación si es que no conocemos el tema. Es falso aquel gurú que les dice, sí, es que cualquier tema ya agarras, bajas en internet o ves tesis en Alicia Concitec, en las nacionales o a través del Google académico. Mentira. Tienes que tener un conocimiento de la mitad hacia arriba, ya sea porque en tu profesión desarrollas una actividad que tiene que ver con el tema que tú estás problematizando, o que has trabajado en tus años de pregrado en un juzgado, en una fiscalía, que te permiten tener un bagaje, un conocimiento y además la información suficiente para poder iniciar tu investigación. De manera tal que cuando a alguien le dicen, escoge un tema novedoso, el que te parezca, falso. Ahí vienen muchas veces los problemas en los cuales, o por los cuales el tesista desiste, porque empieza con el mayor entusiasmo, pero si no conoce el tema, va a empezar a dar vueltas como un trompo. Eso no puede ser. Aquí nosotros le indicamos, tienes que desarrollar también los otros pasos. ¿Cuáles son? El acopio de información, procesar literatura de cualquiera, como bien ya lo dijo Aarón, pero no te atrevas a iniciar una investigación si no has desarrollado estos pasos previos. Yo solo estoy citando dos, hay algunos otros también importantes, pero el tiempo nos gana. Otro aspecto importante también que se tiene que ver cuando uno haga una tesis es la elaboración del título. El título no es un nombre que cae del cielo. El título es el membrete, la etiqueta de lo que representa la investigación. Pero no es un membrete, no es una etiqueta cualquiera, no es un nombre cualquiera. El título debe reflejar lo que es el contenido del trabajo de investigación, de lo que es el contenido de la tesis. Mínimamente tiene que establecerse las dos variables, el diseño y la población. Pero en algunas oportunidades nosotros leemos un título, 3, 4 líneas. Las universidades generalmente exigen entre 12 y 15, algunas entre 15 y 18 palabras, no más. Pero a veces leemos el título de una tesis y parecen párrafos de una escritura pública, demasiado, 28, 30, o el epitafio de una lápida. Y lo digo, el epitafio de una lápida por el sentimiento que expresan en el título, pero totalmente desconectado del contenido de la tesis. Entonces, estos aspectos nosotros los recogemos aquí en el libro de manera muy, muy sencilla, muy didáctica, para que puedan ser entendidos y estableciendo conexión entre un punto y otro de la tesis. Otro aspecto que lo abordó también Aarón con mucha precisión es lo referente al marco teórico. El marco teórico tiene 3 componentes fundamentales: los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos, o sea, el vocabulario propiamente, ¿no? Vocabulario que utiliza el autor solo
para referirse a la tesis, es decir, que debe ser entendido en ese contexto. Pero donde advertimos gruesos errores y que distorsionan la posibilidad de poder después confrontar los resultados es en los antecedentes. ¿Por qué? Porque los antecedentes están referidos no a la historia de la variable o de las variables, los antecedentes están referidos única y exclusivamente a tesis anteriores, a trabajos de investigación que se hayan hecho sobre el particular. Por eso es que la gran mayoría de universidades, esto es estándar casi, exigen entre 3 o 5 años como máximo la antigüedad de la tesis, no de los libros, de las tesis. ¿Por qué? Porque es la manera de poder uno determinar, establecer qué dejan las tesis anteriores en relación a llenar vacíos de conocimientos o a la creación de nuevo conocimiento. No es el cúmulo cuando a veces revisamos una serie de antecedentes que tratan del tema, pero en los antecedentes nosotros no debemos hacer referencia al tema, tenemos que citar tesis que hayan problematizado el tema. Si no, no sirven, hay que excluirla. Pero revisa uno a ver, esto, entonces chequea, pero esto no tiene conexión. Es el tema, pero no es la problematización del tema. O sea, porque si no, sería imposible poder, digamos, establecer qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué cosa se debe hacer. Ese es un aspecto que a veces es muy descuidado, pero sumamente importante en la redacción de una tesis. También donde sufre mucho el estudiante es en la matriz de operacionalización de variables. La matriz de operacionalización de variables es una tabla desarrollada donde, ya lo dijo Aarón de alguna manera, donde, por ejemplo, el tesista debe establecer en un recuadro, o en un, no recuadro, sino en una fila, la descripción de la variable, o sea, la definición conceptual. Pero fíjense ustedes dónde se produce el mayor error, y esto veo en reiteradas veces. Ustedes pueden entrar a Alicia Concitec, o repito, a Google Académico, y encontrarán una serie de matriz de operacionalización de variables donde en la celda que corresponde a la definición operacional ponen la definición de los indicadores o ponen la definición de lo que se les ocurre, porque cuando uno les pregunta ¿y por qué ha puesto esto? No, que el asesor me dijo, ¿así te dijo? Sí, que ponga lo que se me ocurra ahí o ponga la definición, digamos, de los indicadores u otro. Y aquí, fíjense, es muy importante precisar, y lo desarrollamos aquí en el libro, que cuando hablamos de la definición operacional, lo único que corresponde consignar ahí es con qué instrumento vamos a medir la variable. Si es con un cuestionario o si es a través de una guía de entrevista. No cabe otra definición. No cabe. Este es un tema álgido, lamentable, que encontramos hasta en tesis doctorales y que distorsionan todo el trabajo de investigación, porque los resultados, cuando sean contrastados con las hipótesis y con los otros trabajos que se han hecho antecedentes, no van a calzar, no va a haber cómo poder, digamos, seguir la secuencia o el orden metodológico que se exige necesariamente en la elaboración de una tesis. Un tema adicional, para ir concluyendo, un par de cositas más, también lo encontramos con la población. Cuando se habla de población en una tesis, entiéndase que no solo son personas, población en una tesis también son cosas, son máquinas, son piedras, porque no siempre se trabaja con personas, los ingenieros pueden trabajar con máquinas, con metal, con animales, los veterinarios, etcétera, etcétera. Entonces, población, entiéndase, personas, cosas, animales, procesos, expedientes, etcétera. Y revisaba el año próximo pasado, una tesis cuyas variables tenían que ver con el homicidio piadoso y la eutanasia.
Y entonces le pregunto a la maestrista, a ver, ¿cuál es tu población? Los enfermos incurables, que es artículo 112 del Código Penal, ¿no? Ah, correcto. Y me presenta que va a hacer una entrevista a juristas, a profesores, expertos en derecho constitucional. Y le digo, ¿y por qué? Porque ellos son los que saben, pero doctor, me dice, sí, tengo que entrevistar. Pero tu población son los enfermos incurables. No, pues, pero ellos son los que saben. Pero ellos son los que tienen el problema. Tú tienes que entrevistarlos o encuestar a ellos a los que tienen el problema. Porque así es la estructura de la tesis. Si tú trabajas con esa población, son ellos a los cuales debes entrevistar o encuestar y no a otros. Entonces, esto pasa muy a menudo, lamentablemente, y no permite que las tesis realmente sean lo que deben ser. Muchos confunden que hacer una tesis es escoger un título y desarrollar un tema. Ese puede ser cualquier trabajo de investigación. La tesis tiene como punto de partida tomar un tema y problematizar el tema. Sobre un tema pueden haber, no digo cientos, pero muchos problemas. Entonces uno tiene que tomar un problema, seguir un orden metodológico a partir del planteamiento del problema y desarrollar ese problema. Y al final, por pequeño que sea, tiene que llenarse un vacío de conocimiento. Esa es la razón de la tesis, llenar un vacío de conocimiento, por pequeño que esto sea, diferente a cualquier otro trabajo de investigación. En líneas generales, buscamos a través de este trabajo, que en algún momento lo hicimos desde el doctorado en educación, somos promoción con Aarón, el doctorado de educación de nuestra casa de estudios, nuestra alma mater. Algunos aspectos desarrollamos juntos en relación a facilitarle, hacerle muy sencillo al estudiante, al tesista, cada una de las pautas que se necesita para la elaboración de una tesis. Espero que con este trabajo se pueda cumplir dicho propósito y que sea de mucha utilidad para todos. Seguramente hay muchos aspectos que se deben cubrir, no es fácil. Estamos en este trabajo 2 años y medio y siempre falta. Seguramente en una segunda edición o en una tercera, si estamos todavía por acá, avanzaremos y podemos plasmar ello, pero es importante escribir, es importante ayudar, lo decía la doctora Miluska, generosa como siempre, pero el docente tiene esa misión, no solo de impartir conocimiento, aun cuando ahí podemos... Aarón, ¿te acuerdas las clases de doctorado? No, uno no imparte conocimiento, uno transmite información. El conocimiento tiene un proceso que hay que irlo desarrollando. Sacamos buena nota, ¿no es cierto? Ahí en ese curso que nos enseñaron, ¿sí? Y entonces, esa es la razón, repito, esencial que nos motivó a escribir este libro, porque yo toda mi vida me he dedicado al derecho penal. Hace 15 años que estoy en investigación, pero yo he sido discípulo del maestro Bramón Arias. Algunos me preguntan, cuando les he dicho que estoy publicando este libro, ¿qué haces ahí tú si tú toda tu vida has dictado penal? Eso nos deja como enseñanza que en la vida uno se puede reinventar día a día. Hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle dedicación. Yo aquí debo, para ir culminando, porque si ya sigo hablando, pues ya no van a comprar el libro. Entonces, hay que dejar para algunas cosas para que puedan ser leídas en el libro. Está de oferta, me dicen, ¿no? Está, sí, de precio de introducción. Quiero agradecer, está la doctora Raquel Lapi, que ha colaborado conmigo día a día en el desarrollo de este trabajo de investigación y también conmigo trabaja en el ámbito profesional. También a Daniela, mi hija, que es la gerenta de la editorial,
por el esfuerzo, por apostar en este proyecto, y porque claro, uno a la familia, a los hijos a veces lo priva de espacios familiares, porque sábado, domingo, a veces feriados, mañana, tarde y noche, cuando se mete en profundidad a poder desarrollar cada punto de lo que pueda estar escribiendo o haciendo, se deja de lado a la familia, pero ella ha sabido entenderla. A todos y cada uno de ustedes, mi agradecimiento por haber venido el día de hoy. Estoy muy complacido de ver personas, amigos que no veía de tiempo, y a otros que lo veo permanentemente, pero me alegra que estén presentes aquí. Y quiero finalizar trayendo a colación lo que me encanta hacerlo cada vez que termino una locución, de aquel tenor de América, don Pedro Vargas, y decirle a todos ustedes muy agradecido y muy agradecido. Buenas noches con todos. Muchas gracias a usted, doctor Jorge Rodríguez Vélez, por poner al alcance de los estudiantes de Derecho esta herramienta tan importante para poder lograr el reto de la presentación de su tesis. Gracias a todos los presentes, y vamos a invitar para las palabras de cierre al doctor Raúl Bao García, vicerrector académico de la Universidad San Martín de Porres. Un aplauso fuerte para él. Muy buenas noches con todos. Doctor Jorge Rodríguez Vélez, directo amigo y autor del libro que hoy presentamos. Doctora Miluska Cano López, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctora Raquel Cárdenas Manrique, fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima. Doctor Aarón Oyarce Yuseli, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que son quienes han comentado este importantísimo libro. Distinguidos asistentes que nos acompañan en esta noche, solamente quiero agradecer en primer lugar la asistencia de todos ustedes y felicitar sobremanera a mi amigo el doctor Jorge Rodríguez Vélez por entregarnos este importantísimo libro que, como ya dije, ha sido excelentemente comentado por los integrantes de nuestra mesa en esta noche. Yo quiero solamente hacer un énfasis en el sentido de que este libro constituye un aporte valiosísimo para lo que ya se explicó, constituye muchas veces un pie forzado en el tramo final de estudios posgraduados, que son la maestría fundamentalmente y el doctorado, la tesis. Creo que con este aporte que nos entrega Jorge Rodríguez Vélez, podemos evidentemente, luego de una lectura acuciosa, establecer una suerte de guía para elaborar este documento que, como ya lo dijera él también, es uno de los más difíciles, uno de los más obstáculos y uno de los más, de repente, que no motivan a seguir estudios de maestría y doctorado. Pero comentaba con él también de que este libro no solamente puede ser utilizado por aquellos que están haciendo estudios de maestría y doctorado en Derecho, sino también en otras disciplinas, porque explica detalladamente la metodología a seguir para la elaboración de la engorrosa tesis. Creo que leyéndolo vamos a, sin quitarle la dificultad que tiene, por la rigurosidad que además debe tener una tesis de maestría o una tesis doctoral, por todos los aspectos que deben conllevar su ejecución, por los cuidados que se deben tener para evitar, como lo dijera Aarón, la similitud y el plagio, por lo acucioso que debe ser su concepción y su elaboración, una ejecución cuidadosa y metodológicamente probada. Y este libro, creo yo,
nos da todas las herramientas necesarias para ello. De manera que, como digo, ya ha sido ampliamente comentado el libro. No quiero extenderme más, solamente agradecer la presencia de todos ustedes que han asistido a la presentación de este importantísimo libro. Reiterar una vez más la felicitación al autor, al doctor Jorge Rodríguez Vélez, y a todos los que nos han acompañado en esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de cierre del doctor Raúl Bao García, vicerrector académico de la Universidad San Martín de Porres. Lo que viene es la foto oficial de los presentes y por mi parte les agradezco mucho la atención. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches.